Hace exactamente 50 años, en 1967, nace el movimiento hippie, una poderosa protesta contracultural, libertaria y pacifista en San Francisco, Estados Unidos, y que habría de tener incluso todavía impacto mundial. Algunos historiadores suelen indicar su inicio en el año anterior, en 1966, pero en verdad el llamado Verano del Amor estalla en agosto del 67. Lo ocurrido en San Francisco fue una profecía autocumplida, porque los medios habían anunciado que la ciudad norteamericana sería invadida por adolescentes, tal como ocurrió en sus barrios, donde se concentraron más de 75.000 activistas del amor libre en el consumo de drogas con fin recreativo y la paz. En esa época, en las orillas del Pacífico, ya estaban hartos de ver llegar ataúdes de la guerra de Vietnam. De esta manera comenzaba un movimiento de protesta, de contracultura, de crítica contra la sociedad de consumo. Las canciones de Joan Baez y el impacto de los Beatles y el desafío a las costumbres tradicionales desataban una marejada que habría de envolver al poco tiempo al mundo entero. La revolución de los hippies marcó una etapa muy importante en la historia del siglo XX y aún se conservan secuelas de aquellos millones de jóvenes que con su aparente desencanto desafiaban los vientos de la Guerra Fría. En verdad, ¿cuál fue la proyección de la insurgencia hippie o del llamado Verano del Amor 50 años después? Para profundizar en los alcances de este histórico acontecimiento, conversaremos al regreso con el sociólogo y doctor en ciencias sociales Trino Márquez. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Hora Clave. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. Probablemente el centro haya sido el llamado a la paz, la confrontación a la guerra y especialmente a la guerra de Vietnam, que se convirtió en una especie de leitmotiv para todo el movimiento hippie. Pero además hay un rescate de la espiritualidad, es un rescate a la vida interior, es un viaje vertical que se proclama, es el canto al amor, a la revolución sexual. Hay como una influencia hinduista de alguna manera, ¿no? Sí, cómo no. Una de las vertientes que tiene este movimiento hippie es el contacto con estas expresiones del hinduismo, que llegan a adquirir muchísima importancia dentro del movimiento hippie. Creo que es importante destacar que ya venía con esa narración de Kerouac y de todos los poetas, ¿no?, de ese tiempo. Los poetas de lo que se llamó el movimiento Beat, cuyas expresiones más acabadas son Jack Kerouac, esa novela que se convirtió en un ícono de los años 50 en el camino, el poeta Allen Ginsberg, que escribió un poema que tuvo un enorme impacto en aquella época, que es Aullido, y las novelas de William Burroughs, también muy importantes porque, bueno, fueron los antecedentes de este movimiento anticultural o contracultural, como le dicen. Contracultural, contra el establishment, contra ese establishment muy conservador, muy acartonado, e insurge este movimiento reivindicando en una sociedad tan pacata como era la norteamericana de aquella época, insurge levantando las virtudes de la libertad sexual, de las relaciones prematrimoniales, de las pequeñas comunidades frente a las megalópolis que habían surgido en los Estados Unidos, la defensa del medio ambiente. O sea, que es un movimiento. Y todo de manera pacífica. Ay, bueno, y por supuesto, todo era en combate a la guerra, a la violencia, y en ese sentido se conecta mucho con el gandhismo, que es el movimiento de la no violencia, y por eso fue que uno de los factores que contribuyó a que se produjera una derrota política de la guerra de Vietnam, porque hay que recordar que los Estados Unidos pierden primero la guerra en los Estados Unidos, la guerra
y después la Por pierde. las grandes protestas, ¿no? Exactamente, porque llegó un momento en que la opinión pública se volcó en contra del gobierno norteamericano y el gobierno no pudo sostener la guerra. Cada joven Sí, que llega... no se perdió en Vietnam, sino en el propio Estados Sí, Unidos. primero se Eso, pierde en los Estados Unidos sí, y así luego es, se claro. pierde en Vietnam. Pero también Trino tiene otro impacto, ¿no? En esos años donde se configuraron muchas cosas, porque aunque no exactamente con las características del movimiento hippie norteamericano, en el mundo entero hubo expresiones también de protesta que asumían algunos elementos del verano del amor, ¿no? Fíjate, Sí, por ejemplo, que el año siguiente fue la famosa, el Mayo francés, y fueron exactamente. protestas en otras partes que no eran protestas hippie, pero que se alimentaban un poco de ese sentimiento contracultural que estaba en el mundo en medio de la Guerra Fría, ¿no? Exactamente, ese es el marco global, la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y es interesante, Manuel Felipe, ver algunas de las contradicciones que existen entre el movimiento hippie, que es un movimiento que recuerda el socialismo utópico del siglo XIX, las comunas que planteaba Robert Owen, eh, Fourier, los falansterios, que eran estas ideas un poco bucólicas, románticas del socialismo utópico, que luego reaparecen un siglo después con el movimiento hippie. Y allí hay unas diferencias importantes con lo que era la izquierda más tradicional, con la izquierda comunista. Por ejemplo, los partidos comunistas más ortodoxos de Occidente no llegaron a aceptar el movimiento hippie. Lo cuestionaban mucho por ser un movimiento milenarista, un movimiento más bien retrógrado. Orientalista, Y retrógrado. sí. En consecuencia, decían, ¿no? Sí, y no entendieron unos elementos que hoy tienen plena vigencia. Por ejemplo, los hippies o el movimiento hippie fue un movimiento que entendió la importancia de preservar el ambiente. Y esas reformas de cuarta generación, de las cuales se hablan hoy en día con tanta insistencia, y que han hecho que el tema ambiental se convierta en un factor esencial prácticamente de cualquier político y de cualquier organización. Esas aparecieron en los años 60. Cuando emerge el movimiento hippie, una de las grandes reivindicaciones que planteaban era esa, la preservación del ambiente y el rescate de esas pequeñas comunidades que se podían autoabastecer. Hablamos también del rechazo a la guerra, ¿no? En este caso la guerra de Vietnam, pero también contribuyó mucho, acentuó mucho la lucha contra la discriminación, ¿no? Racial. Mucho. Fue una parte muy importante del movimiento de defensa de los derechos civiles y especialmente de los derechos de los negros. La integración racial fue un componente que se planteó. Y dentro de esta visión que muchos consideraron romántica de la revolución sexual, allí había un componente también de orden racial, que era la integración entre los blancos y los negros. Y por eso comenzaron a verse con muchísima más frecuencia que antes parejas interraciales, parejas entre hombres o mujeres blancos y hombres que y era mujeres impensable negras. años atrás, ¿no? No, en los años 50, en los años 40 era prácticamente imposible porque la condena moral que había de una sociedad tan cerrada y sobre todo tan discriminatoria como era la norteamericana, era imposible porque la sanción moral y económica además era muy fuerte. Y el movimiento hippie insurge contra estos prejuicios tan arraigados que hacía que dentro de la estructura norteamericana hubiera núcleos tan segregados como los negros. Y otro importantísimo elemento que tiene que ver con toda esta discusión es la emergencia de la defensa de los homosexuales, que hasta los años en los Estados Unidos y en toda América Latina y en buena parte de Occidente, el tema de la homosexualidad era un tema tabú. Eso no se permitía. Y Hollywood incluso era un espacio donde la homosexualidad no se permitía, era condenada.
y este movimiento hippie que surge precisamente en San Francisco, en un barrio que se hizo muy famoso, High Asbury. Allí convivían los homosexuales, tanto del género masculino como del género femenino, vivían con perfecta libertad, con absoluta libertad. Y el otro elemento importante es que le da un impulso al rock, a esta música que un año antes había comenzado, ¿no?, con los Beatles, pero se convierte también, universaliza el rock, ¿no? Sí, el rock psicodélico, además, sí. el rock fuerte, y a ese movimiento se integran no solamente los Beatles de la segunda época, de esos Beatles que ya dejan de ser, digamos, más comerciales, del 64, 65, se integran los Beatles del año 67 y otros, Jefferson Airplane, que se integra a este movimiento, The Who, que es muy importante, The Animals, que son figuras que se convierten en emblemáticas de la música rock y de la música psicodélica, y eso termina en aquel fenómeno, aquel monstruo de concierto que fue, claro, Woodstock. Así es. En el año 69, que conmovió al mundo entero y que reveló el impacto que el movimiento hippie había tenido en los Estados Unidos. Y sus repercusiones en el mundo, por ejemplo, particularmente en América Latina. Algunas ideas, por supuesto, no se puede reproducir tal como existió el movimiento hippie en San Francisco, pero sí hubo elementos que fueron asumidos en otros países, ¿no? Sí, cómo no. Que yo sepa, hubo un movimiento importante en Argentina. Hubo incluso intentos de crear comunidades, porque esta era una de las características importantes, que no solamente era el consumo de drogas, el amor libre, la revolución sexual, el anticonformismo que expresaba el movimiento hippie, este movimiento vanguardista en que se convirtió, sino que además era un movimiento que tenía pretensiones de ampliarse hacia otros países. Y México y, claro, especialmente Argentina tuvieron comunidades hippies, muchas de las cuales terminaron siendo ensayos fallidos, sí, que fracasaron, ¿no? ¿Y en Venezuela tuvo algún eco? En la música particularmente, ¿no? Sí, yo creo que fue básicamente en la música. Hubo algunos intentos, especialmente en Mérida, de crear algunas colonias hippies, pero no tuvo un impacto como en otros países y por supuesto nada que ver como el que tuvo en los Estados Unidos. Claro, nos queda un minuto, Perino, pero diciendo a estas alturas, después de 50 años, ¿qué queda o qué cosa puede considerarse que es herencia de aquel movimiento tan importante? Bueno, queda la nostalgia de aquel movimiento básicamente, pero yo creo que bien examinado el fenómeno, creo que hay una herencia muy importante, especialmente las que tienen que ver con la integración racial, el respeto a la diversidad, la tolerancia, el antiguerrerismo y el antimilitarismo de los hippies, que hoy en Venezuela son especialmente importantes de reivindicar, el pacifismo, la tolerancia, la diversidad, la tolerancia con los homosexuales. Por supuesto, no quiero llenar de virtudes al movimiento, claro, hippie, porque esas ideas ya venían, claro, algunas de... Bueno, y además ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ya han pasado, pero allí se plasmaron algunas ideas importantes y la crítica al consumismo y a la uniformidad que tiende a crear la sociedad industrial creo que es importante, y ese rescate que hay que valorar de ir hacia adentro de la individualidad y de la paz, me parece que muy interesante. Está muy bien. Bueno, gracias, Trino, por acompañarnos hoy, estas reflexiones tan importantes. Vamos al corte y ya regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. Ahí no se están produciendo los mismos vehículos que se producían en el pasado. Esto, por supuesto, viene a
mermar todo lo que tiene que ver con la fabricación de autopartes, porque además la exigencia no es la misma. ¿Cuántos son los vehículos que existen en Venezuela en estos momentos, circulando? La población de vehículos de Venezuela es de 4.200.000 vehículos en total. Nosotros este año hemos determinado que hay una población de 900.000 vehículos que está inactivo, y eso lo hemos estimado con base a la información recibida de la Cámara Nacional de Transporte, la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos y PDVSA, de acuerdo a su consumo de combustible y de aceites y lubricantes. Me dice que cuando están 900.000 inactivos es que están guardados. Están en los estacionamientos, están en los talleres esperando repuestos, o están simplemente guardados, ¿Algunas propuestas que tenga usted como sector para tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con la producción de autopartes en Venezuela? Para nosotros es clave la materia prima nacional. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles con las industrias básicas del Estado, tanto del acero como el aluminio. Nosotros creemos que hay que recuperar esa industria porque es la base fundamental de la industria metalmecánica y la industria de autopartes. El otro tema también es el tema de las divisas, o sea, hay una limitación de divisas. Debería crearse un sistema para liberar el tipo de cambio que sea progresivo, pero esa es la única vía. Y el otro es el poder adquisitivo, la inflación. El combate a la inflación es importante para poder recuperar el poder adquisitivo. Bueno, ojalá esos 3 puntos se cumplan. Bueno, rapidito para terminar, tengo aquí 2 comentarios. Noel Quijada nos dice, la escasez es muy alta y no hay control de precios, cada quien lo vende a su conveniencia, un sector deprimido. Julio Alfonso Zanoja, bueno, nos envía saludos desde Tinaco, Estado Cojedes, muchísimas gracias. Saludos a ustedes y muchas gracias por su sintonía. Usted, señor Omar Bautista, pues muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Ojalá estas recomendaciones que ustedes pues las tome el gobierno nacional, porque es importante no solo este sector, sino todos los sectores para la recuperación del país, que necesitamos tenerlos en estos momentos robusto para todos. Nos despedimos, a ustedes pasen feliz noche, queden en sintonía de Noticias Globovisión.